Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta, un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen Anne-Marie Meyer y Amurabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos. Say it's alright. Say it's alright. It's alright. Have a good time. 'Cause it's alright. Oh, it's alright. Now listen to the beat. Kinda pat your feet. You got soul. Everybody knows that it's alright. Oh, it's alright. When you wake up early in the morning, feeling sad like so many of us do, just hum a little song, make like your goal, and surely something's gotta come to you. Say it's alright. Say it's alright. It's alright. Have a good time. 'Cause it's alright. Oh, it's alright. Now everybody clap your hands. Give yourself a chance. You've got soul. Everybody knows that it's alright. Oh, it's alright. Oh, it's alright. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están todos ustedes que nos están escuchando cada semana o incluso entre semana, donde está nuestro programa sobre cine, sobre comentarios de cine, y finalmente a través del cine llegamos a las culturas, llegamos al resto del mundo y llegamos a muchos temas, pues hasta la filosofía y la poesía, ¿verdad, Amurabi? ¿Cómo te va hoy? Muy bien, Mari, ¿cómo estamos? ¿Cómo están todos los que nos escuchan? Nos aventamos unos viajesotes con el cine desde nuestra casa o desde una sala de cine. Aprendemos de otras culturas, aprendemos otros espacios también. Me gusta mucho reconocer cómo es la vida en otros lugares del mundo. Y, y muy padre, muy emocionado porque, bueno, uno pues ya está como al auge de en las nominaciones y temporada de premios. Esta semana que pasó hubo muchos anuncios sobre, pues, quiénes van a ser, ¿no? Los que van a estar como en las alfombras rojas y en las ceremonias y en las mesas y en los discursos de agradecimiento y quién puede ganar y quién no y todo. Bueno, es toda una cultura y una industria, ¿no? Todo lo alrededor de eso. Pero también emocionado porque las dos películas que vamos a comentar el día de hoy son películas que me gustaron mucho. Una de ellas me marcó mucho el 2023 y me da mucho gusto que finalmente ya las podamos comentar aquí en La Ventana Indiscreta. Empezamos con una composición para la película Soul de Pixar, que llega a los cines. No había llegado a los cines, estaba en streaming antes del cine, pero ahora sí llega. It's All Right de Jon Batiste. Y creo que está bien para empezar el programa, porque It's All Right, si vemos lo que ha pasado a nivel de los premios y las ceremonias en Estados Unidos, ya no sabemos quién es quién organiza quién, dónde hubo fusión. Ya entre cine y televisión pues se fusionaron. Yo ahí estoy perdida en esa, digamos, en ese bosque de premios y de ceremonias que se le hacen al cine y la televisión y el audiovisual en general al principio de año en Estados Unidos. Pero todavía me quedo con que sí vamos a tener Berlín
como siempre, la del oso. Vamos a tener Cannes, Venecia, donde yo me cuelgo porque esos sí van a quedar porque ahí no han anunciado. ¿Tú todavía en Estados Unidos sabes quién es quién de los premios y de las ceremonias, Hammurabi, más o menos? Sí, es que ese año fue fue una cosa rara, porque los Emmys, que son los premios de la televisión, que se celebraron este lunes, regularmente se hacen en septiembre, pero con lo de la huelga de actores y guionistas, dijeron, no, necesitamos mover eso, ¿no? Y como para medio garantizar qué fecha podría quedar mejor, pues lo dijeron en enero. Y entonces se celebró los Emmys, se están celebrando, o se celebraron los Emmys ahorita en enero, cuando debió haberse hecho meses anteriores, ¿no? Pero sí, están mezcladitos las ceremonias, porque no nada más las de cine, la de música, por ejemplo, los Grammys que se celebran como en 2 semanas, los festivales de cine, los premios de animación que tienen mezcla también de cine y televisión, que por cierto, ahí está nominada eh, esta animadora tapatía por Humo, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso digo, ay, es mucho, porque además también como que lo obliga a uno a decir, bueno, a ver qué vi, qué me falta por ver, y bueno, ahí uno va haciendo sus listas de pendientes, ¿no? Con todo el audiovisual contemporáneo. Y hace las palomitas a las que ya sabemos que van a estar en todo. Entonces, sí sentimos, yo en todo eso de Estados Unidos sí siento como más presión de la industria misma de recuperar tiempos perdidos por la huelga, como para meter ahí todo lo que ellos hicieron el año pasado y no tanto en buscar la mejor película, que por ejemplo en los Globos de Oro hubo una sección lo más taquillero, eso sí como que no me gustó tanto. Y aquí también ahora en las series de los Critics' Choice Awards, a lo de las series limitadas, a lo mejor también la traducción a veces no ayuda, de repente no sabemos de qué se trata, ¿no? También ahí y me digo un poquitito perdida, mientras que lo que cada vez también más pienso que es un poco anticuado es tanto los géneros, por ejemplo. Nos podemos realmente pelear que si una película es un drama, pues la mayoría si es una comedia musical o un musical. Yo no sé por qué esa insistencia de los géneros. ¿Tú eso lo entiendes o piensas también como yo que ahí deberíamos de encontrar como quizás otros conceptos y no los géneros? No sé cuál sea el origen de los Globos de Oro, de tener esta distinción de drama y comedia. Creo que a esta altura es un poco, es una manera de abrir las nominaciones, de que haya más gente nominada. Pues no tienes 5 actores, sino tienes hasta 10 actores, actores y luego 10 actrices, ¿no? Y eso permite más visibilidad, ¿no? Y más chance de relaciones públicas, pues pienso que es más en esa lógica. Eh, pero sí, siempre ha sido la cuestión, ¿no? Por qué el musical y la comedia están juntas? Cuando hay musicales que son unos dramones tremendos, por ejemplo. Claro, sí, claro. O por qué la comedia no es. Hasta tragedias muchas veces, ¿no? Claro. Sí, o por qué las comedias. Pues hay muchas comedias que son muy trágicas, ¿no? O sea, hay personajes muy trágicos en ellas, ¿no? Bueno, pero pues el chiste es que entre más gente en las nominaciones y quizás por eso los dejan con esa pluralidad de categorías, ¿no? Y la categoría esa de mejor serie limitada, también a mí me dijiste que eran series que tenían una sola temporada, que no tenían sus distintas temporadas o que así No, estaban vistas o son series no, más bien de sí, es lo cortometrajes. que nosotros llamaríamos miniseries. En inglés no le dicen así miniseries, le llaman limited run, series on limited run, que es decir, que tienen una temporada y ya, con eso se acabó. O sea, se acabó. Ya no se espera que se renueve su producción, como sí pasa con muchas series de televisión, esperan que tengan más de una temporada, ¿no? Y ahí casi siempre ahí están presentes muchos actores de cine, porque son por ajustes de tiempos, eh,
pueden hacer una temporada de una serie y ya, ¿no? Y No se casi quieren siempre, comprometer a más tiempo trabajando en claro. televisión. Y Eh, son mucho de un solo director también, ¿no? Amor, bien solo director, entonces tiene mucho más como el corte de películas simplemente cortadas en algunos episodios, en lugar de hacerlas de 5 horas, 6 horas, etcétera, son una serie, pero dirigidas por un mismo director y los mismos actores, ¿no? o por un mismo guionista. Y También, eso tiene un poco sentido más de autoría. A mi claro. gusto también, a mi gusto, mi beneficio es que tienen cierres, y eso para mí es muy Sí, importante en las televisiones, que en una narración que tenga una conclusión. Pasa mucho con muchas series, que después de 2 temporadas se cancelan, y entonces se quedaron abiertas, sus historias se quedaron abiertas, y eso a veces no es muy amable para el espectador que estuvo sí, enganchado o comprometido con la serie. Y con las miniseries, bueno, hay un cierre, desde un principio se sabe que hay un cierre, que hasta ahí llega la serie, ¿no? Entonces sí. por eso me agradan más ese formato, ¿no? Sí, es un formato que me agrada más. Sí, yo tengo mucho suspenso al futuro de aquí a 2, 3 años, lo que va a pasar, porque está viendo ya muchos híbridos en las miniseries, ¿no? El híbrido que hizo Michel Amado, fotografió, hizo dirección de la fotografía, que es un híbrido entre animación y personajes reales, y esos dónde caben en animación, sí, pero también en comedia, porque juegan como a nivel de comedia entre los dos y de aquí en adelante yo creo que vamos a ver muchos de esos híbridos y eso va mucho con el título de la canción que escuchamos para terminar ese primer bloque, Bigger Than Us, es más grande que nosotros. También es la película Soul de Pixar y del compositor John Batiste. Seguimos hablando de cine en La Ventana Indiscreta. Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta. Let me sleep in the slumber of the morning. There's nowhere I need to be, and my dreams are still are calling. Lay your troubles on the ground. No need to worry about them now. Daylight shaking through the trees. Do not disturb me, let me be. And if you need a place to land, or come down when you are weary, no more clouds to put away in the slumber of the morning, and keep me with you on the ground. All of my worries behind me now. Daylight shaking through the trees.
Do not disturb me, let me be. Acabamos de escuchar Silver Joy de Damien Jurado para inaugurar, para empezar ese segundo bloque con una de las películas que me gustaron muchísimo del 2023, Holdovers. Aquí le pusieron en español Los que quedan, porque no tenemos un término en español así para los que aguantan o los que se quedan. Pero creo que los que se quedan está bien, aunque tenemos un documental mexicano que tiene que ver con migración, que también tiene el mismo título. Entonces, no es el documental mexicano, es una película de ficción norteamericana del director, guionista también norteamericano Alexander Payne, quien es de Nebraska. Ha hecho algunas películas, no tantas. Él nació en los años 60, 1960. Election, a propósito de Smith, la primera que me gustó mucho de él fue Entre Copas del 2004, dos amigos que van a la cata de vinos para hacer como una especie de ritual de amistad, cata de vinos en California. Luego tiene Los Descendientes y otra que no es inolvidable para mí, que es Nebraska, que es un viejo que ya tiene senilidad, debilidad, que está en busca de una ganadora, de un billete de lotería ganadora y se lanza a las carreteras de Estados Unidos. Sus personajes son siempre personas un poco fuera de la normalidad norteamericana, pero siempre muy metido en el contexto de Estados Unidos. Las relaciones personales son importantes, pero también mucho tiene que ver entre ellos el desarrollo de cada uno, ¿no? De sus personajes, y él es muy, muy preciso en la observación. No sé qué pienses tú o cómo te guste a ti, Hammurabi. Alexander Payne para mí es un buen autor, muy profundo, norteamericano. Y te faltó ahí en tu filmografía mencionar el corto que hizo para esta película que se llama París te amo. Sí. Es el corto con el que cierra esta antología de historias sobre una mujer cartero se, que está sola, ¿no? Que está hablando en un francés muy pocho. Su experiencia en París, ¿no? Y que es como un personaje que es eh, pues como muy límite y que de pronto tiene un momento de realización, de autorrealización en otro país, ¿no? Es un corto que a mí me encanta mucho. Y la filmografía de Alexander Payne me encanta, me parece formidable porque tiene personajes, sí, como muy entrañables, como muy queridos, muy queribles, eh, que desde su condición, digamos, de paria y de soledad, y eh, y como de fealdad también un poco, logran tener momentos o momentos íntimos como muy interesantes, ¿no? Y eso se ve en The Holdovers. En The Holdovers, por ejemplo, este contexto de los años 70, 1970, vemos en la película que pasan estas Navidades, fiestas, los días festivos de Navidad y Año Nuevo, solos en una especie de internado, una preparatoria que sirve como internado para los jóvenes ricos de Estados Unidos, jóvenes ricos, blancos, güeritos, de familias tradicionales, de familias que sus antecesores fueron figuras importantes en la política de Estados Unidos, ¿no? Uno de ellos, bueno, muchos cuando son fiestas navideñas se regresan a su casa, pero pasa que algunos que se quedan, varados, ¿no? Porque los papás, pues, no los quieren, tienen problemas con ellos, prefieren que se queden en Navidad, fuera o alejados de ellos, ¿no? Y vemos la relación que se forma entre tres personajes que parecen muy disímiles entre sí, un profesor que interpreta a Paul Giamatti, que vuelve a repetir con un actor que me parece de los mejores actores en Estados Unidos, que vuelve a interpretar en una película de Alexander Payne.
que es así como todo tosco, y desesperante, ¿no? Que piensa que está en una cruzada, ¿no? Para formar a los futuros líderes de Estados Unidos bajo sus clases de historia, clásica, ¿no? Un joven que pues sus papás están separados, la mamá no quiere saber de él, ¿no? Y una mujer afroamericana que vemos al inicio de la película que su hijo falleció en la guerra de Vietnam, que está viviendo una especie de duelo personal y que en esa soledad de ese espacio enorme, de esas escuelas como de mansiones, pero además que no pueden hacer mucho al respecto porque está nevando todo el tiempo, como si estuvieran aislados del mundo, y en esa intimidad que ellos generan, van reconociendo como los eventos traumáticos que formaron de alguna manera el dolor por el que están viviendo, ¿no? Y cómo a partir de ese encuentro pueden como paliar un montón de cosas, ¿no? Y esos encuentros fortuitos se ven mucho en su filmografía, en la filmografía de Alexander Payne, pero es la tranquilidad, el humor con que lo hace, que lo vuelve muy placentero verlo en pantalla. Importante que en esa película no es como road movie, que tienen algunas otras películas donde el movimiento externo tiene que ver con lo que pasa al interior de los personajes y lo que pasa también siempre, siempre en Estados Unidos, porque él es increíblemente magistral, muy especial en poder armar el entorno y la época de Estados Unidos con los personajes, ¿no? Y mostrar que las dos cosas tienen que ver mucho una con la otra. Aquí vemos al principio muy bonitos paisajes nevados, la fotografía es maravillosa. Vemos en medio de esos paisajes nevados ese como casi castillo, ese internado que parece una cárcel. Y finalmente para los tres que tú ya caracterizaste muy bien, es y se convierte en una cárcel donde tienen que librarse entre ellos sus encuentros, desencuentros, sobre todo también sus argumentos son maravillosos, los tres son buenísimos para argumentos. Y de ahí, pues se hace como una especie de también de lucha de poder, ¿no? Entre eso profesor. El profesor es un sádico y somete a su superioridad a los privilegiados. Se nota que en el fondo está ahí encerrado en ese castillo defendiendo la vieja escuela, la vieja, podemos decir, escuela de ciencia de la historia. Y esos chicos que son jóvenes, 18, ni siquiera llegan a los 18 años, son 16, 17 sobre todo, le caen gordísimos, primero porque son ricos y privilegiados, y lo son, porque obviamente ahí están por sus papás, ahí están para que no puedan ir a la guerra de Vietnam y para que sean educados después en las mejores universidades de Estados Unidos. Mira, el contexto, no sé si estás de acuerdo, Hammurabi, el contexto histórico lo tenemos que atraer y traer a la película nosotros mismos. Los años 70 fueron de Estados Unidos en desencanto, todo digamos, el movimiento hippie con la música y la revolución en el aire y el amor libre y todo eso quedó atrás. Hubo el asesinato de Martin Luther King, de Robert Kennedy, sigue la guerra en Vietnam, donde cada vez hay más muertos, pero los chicos que están en ese internado no estarán entre los muertos. Los chicos que están en ese internado, ahí se salvan porque de ahí van no a la guerra ni a la academia militar, sino a las mejores universidades del país y serán finalmente la élite de los republicanos que hoy tienen tanto peso en Estados Unidos. Si perdemos eso de vista, la película se nos queda en un drama interpersonal y Alexander Payne no se contentaría con eso, sino que él siempre habla más también de su propia época. Pues en el fondo todas las películas, lo ves hasta en Napoleón de Ridley Scott, habla de
algo de hoy y no tanto de la época de Napoleón. Y aquí Alexander Payne habla también de la época actual y el peligro de que justo esa casta élite que en aquel entonces estaba en los internados se educó para ser los que dicen Make America Great Again hoy en día. Sí, educarse es una forma muy extraña de decirla, ¿no? Porque lo que te dicen es que pues eran incapaces de discutir ni los clásicos ni el conocimiento necesario para pasar, ¿no? Una materia, etcétera. O sea, la educación no era propiamente del conocimiento, sino del poder, ¿no? O sea, estaban educados eh, conforme a las reglas de sus familias y de que son las familias del poder en Estados Unidos. Pero justamente también eso hace que el personaje principal del chico que se queda, que no viene de familias, digamos, más privilegiadas, sino que tiene como un drama relacionado a un padre con un problema muy fuerte, ¿no? Y cómo él tiene que lidiar con eso, pensar que quizás él también pueda tener a futuro ese problema de salud mental muy fuerte, ¿no? Y cómo el maestro y cómo la cocinera que los acompaña tienen que lidiar con romper, digamos, como esas pequeñas tragedias personales que tienen que los están como atando a algo, ¿no? Y entonces de pronto se sienten ya, o sea, lo interesante de la película es cómo se liberan, ¿no? Como de esos pequeños dramas personales y que esa libertad finalmente es lo que les permite, digamos, pues comprender mejor su posición y su papel en el mundo, ¿no? Sí. De pronto me parece un drama así como muy tenue, pero me parece que tiene mucho potencial, digamos, emocional en el espectador justamente por eso, ¿no? Eh, Sí, y a mí como docente me tocó mucho porque sí, el salón de clase en sí también es un campo de batalla, ¿no? El campo de batalla de egos, de poderes que están en lucha, de alguien que según parecía el maestro, tiene que ver con un poder por encima de otro, con una superioridad que cada vez también es más cuestionada, con argumentos, pero hasta físicamente por los chavos. Y eso también juega muchísimo en esa película. Y cómo eso se baja también en cada uno de ellos en esa seguridad de pertenecer a cierta jerarquía. Oye, pues un helicóptero que viene al internado para recoger a los chicos que vayan a esquiar en 1970, en lugar de, digamos, hacer algo para un país que está en guerra o se siente en guerra, pues eso es un comentario muy fuerte de la película acerca de Estados Unidos en aquel entonces, pero sobre todo también hoy en día. Y eso me encanta de Alexander Payne, que busca para digamos, los temas que son actuales en Estados Unidos, siempre dramas personales de gente que está finalmente excluido de eso, pero que lo vive en primera persona, ¿no? Y que lo vive en su propio cuerpo y en su propia alma y en sus deseos y también en su desarrollo. La película no tiene un final feliz, digamos así clásico, que al final, ay, los tres juntos, felices, bailan, no sé qué, y se termina la película. No se acabó nada para nadie de los tres. Cada uno tiene que, digamos, asumir los platos rotos que se dan en esa lucha que finalmente tienen entre ese Navidad y Año Nuevo, ¿no? sí, no tiene un final feliz en el sentido de que hayan cambiado algo de esa estructura o de ese espacio, digamos, de las reglas de poder que ya estaban muy establecidas por la tradición en la que ellos se encuentran, pues no la van a cambiar, pero quizás sí feliz en el sentido de ellos cambiar ellos mismos, pues algo dentro de ellos sí cambió, ¿no? Y eso me parece que ahí sí,
ese doble sentido, esa emoción agridulce que se siente en la película, lo percibes mucho, ¿no? Y el otro es el tema de los maestros, que en Estados Unidos todo el tema de la educación está muy fuerte ahorita. Hay cambios muy extraños. Cuando ganó el Globo de Oro, Paul Giamatti agradeció a los maestros. Él es hijo de maestros. Su papá fue presidente de Yale durante muchos años, y fue muy chistoso porque él en una entrevista menciona que él estudió no sé qué cosas porque su familia pues quería eso y el papá nunca supo que Paul Giamatti se iba a dedicar, en realidad siempre se quiso dedicar a ser actor y el papá falleció, entonces nunca supo que su hijo se convirtió en actor. Entonces ahí hay un drama muy bonito, pues como, y eso cómo los maestros de pronto también cargan con historias propias, ¿no? Que de alguna manera reflejan o tienen efecto como en sus estudiantes. También eso lo sentí mucho en The Holdovers. Entonces, para nosotros, The Holdover sí es una de las importantes películas que hay que ver. Aquí le pusieron Los que se quedan y estamos esperando a que tenga mucho éxito también en México porque hay cosas que tienen mucho que ver con nosotros también. Cerramos ese bloque, si te parece, Hammurabi, con The Wind de Cat Stevens y nos escucharemos en el próximo bloque. I listen to the wind of my soul. Where I'll end up, well, I think only God really knows. I've sat upon the setting sun, but never, 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 I never wanted water once. No, never, never, never. I listen to my words, but they fall far below. I let my music take me where my heart wants to go. I've swam upon the devil's lake, but never, 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 I'll never make the same mistake. No, never, never, never. La ventana indiscreta. La ventana indiscreta. Estamos de vuelta y dimos un gran brinco a otro continente, dimos un brinco del continente americano y del norte hasta Japón y una película de uno de nuestros realizadores orientales preferidos,
preferidos, Hammurabi, creo que ni solo orientales, sino hasta universales preferidos, que es Hirokazu Koreeda, del que últimamente hemos visto, hemos corrido a ver cada una de sus nuevas películas, y él fue a Francia a hacer una en Francia, que la verdad, la última y la hizo en Corea del Sur. Y recordemos también la primera de la que platicamos en nuestro programa, del tal padre y tal hijo, y después hizo Mi pequeña hermana, y una que nos encantó y ganó muchos premios, Shoplifters, un asunto de familia, sobre familias alternas, familias con un intercambio de hijos que se había hecho cuando recién estaban nacidos los niños. Y también Mi pequeña hermana, que reciben, las tres hermanas reciben a una que llega de nuevo a su familia y forman una nueva familia. También la francesa tiene mucho que ver con la familia, y Broker también. Y siento que Monster sí es un paso decisivo que dio Hirokazu Koreeda en decir: ahora no les cuento una historia de alguien, sino que me voy con Rashomon de Kurosawa a contarles las distintas perspectivas de esa historia desde tres personajes que la vivieron desde adentro, ¿no? Es un paso fuerte porque no es una historia cronológica, y conozco a varios que han visto la película y dijeron: ay, no entiendo por qué lo hizo y por qué tiene que ver con tres historias y que forman una sola historia. A mí esa manera de romper con una estructura clásica me encantó, pero también me despertó la necesidad de ver la película una vez o dos veces más para entender desde adentro todo digamos, la red de una a otra y de una perspectiva a la otra, porque muy pocas escenas se repiten entre los tres, sino que nada más el principio y adentro quizás dos o tres momentos, sino que toda la historia cambia totalmente según de dónde la cuenta, de dónde la narra. No sé cómo sentiste tú esa manera de tener una película frente de ti, que finalmente después de un tercio más o menos regresa y te cambia otra perspectiva. Sí, yo soy ultra fan de Hirokazu Koreeda. Sus películas me parecen increíbles y creo que es de los directores japoneses que más presencia internacional tienen en el panorama del cine. Eh, es el primera película desde hace mucho que él no es el guionista de la película. Quizás por eso se nota diferente o se siente diferente. Casi siempre él participa como el guionista. Aquí, este guión ganó en Festival de Cannes el premio a guión y creo que a mucha gente le evoca a Rashomon, que creo que es como la gran incursión del cine japonés en el mundo, de una misma historia contada desde distintas perspectivas y de ahí de esa manera reconocer digamos, la verdad de las cosas o la naturaleza verdadera de las cosas es mucho más difícil de comprender de lo que uno mismo podría reconocer, ¿no? En este caso, a partir de la historia de dos niños, o al menos de un niño, Minato, que es un niño de una escuela primaria, que tiene un comportamiento errático, o sea, no, la mamá no, que es una mamá soltera, no reconoce o no entiende por qué de pronto desaparece de su casa y aparece en un túnel a mitad de la noche, ¿no? Gritando, diciendo que es un monstruo, un kaibutsu, ¿no? Y entonces dice, bueno, algo está pasando con él, pero no sé qué, creo que hay un problema en su escuela. Después van saliendo que quizás un profesor lo atacó o violentó físicamente, ¿no? Y que le dijo que tenía cabeza de cerdo, ¿no? Y a partir de ahí, de la insistencia de la madre de entender qué es lo que está pasando con este niño, vemos después la perspectiva del maestro y eso nos rompe por completo las creencias o los prejuicios que teníamos sobre esa historia y después vemos la historia del propio Minato, del propio niño, y reconocemos como
con mayor complejidad, ¿no? Ese relato, esa situación de esas infancias, ¿no? De esas infancias difíciles y como con cierta soledad, pero también como cierto quiebre, ¿no? A partir de eso. Esa manera de desplegar historia, eso lo reconozco mucho en el cine japonés y en la literatura japonesa. Mucha gente habla de Rashomon como influencia. Lo extraño es que cuando vi la película en su momento en la Cineteca Nacional, además fue muy padre verla allá, estaba leyendo Kokoro, el libro de Natsuke Tosemi, de Natsuki Tosemi, y tiene una estructura también en tres actos muy similar. Entonces, no sé, hay algo con los japoneses que me gusta mucho en la manera en que juegan con los puntos de vista, con narrativas que se despliegan, que se van revelando de manera paulatina, digamos, las intenciones y la naturaleza de los personajes, que me parece que no es tan... no son como otras historias en donde las historias se cruzan y como que parece que el artefacto narrativo sirve para impresionar y aquí no, aquí se siente que sirve más bien para reconocer el dolor de los personajes, ¿no? Reconocer por qué sienten o perciben de esas formas, por qué el niño piensa o se percibe a sí mismo como un monstruo que después vemos que pues no, o sea, simplemente su naturaleza como persona no es monstruosa como tal, ¿no? Y cómo los adultos terminan también intentando entender lo que pasa con él, ¿no? Lo que está sintiendo que no es capaz de exteriorizarlo, ¿no? Y eso me gusta mucho, la sutileza y la delicadeza con que Koreeda demuestra la sensibilidad de sus personajes. Yo creo que es muy inusual para el cine occidental, pero quizás a los japoneses tengan otras maneras de entender esas relaciones sociales, ¿no? Y me gusta mucho como, pues uno aprende mucho como de cierta, ¿por qué actúan de cierta manera los personajes? ¿Por qué resultan como muy ajenos a nosotros? De pronto a veces eso me atrapa mucho en el cine de Corea. Hablas de sutileza y hablas de aspectos culturales importantísimos. Y yo diría también que en toda la película está muy fuerte la presencia de lo que es socialmente, los que son los rituales de convivencia social, ¿no? Por ejemplo, en la primera es increíblemente, a mí me parece hasta brutal, cómo tratan en la escuela con una frialdad, con rituales como que no venga a molestar aquí lo de interno de la educación, porque nosotros tenemos un papel como escuela privilegiado dentro del sistema educativo japonés, que tiene un ranking probablemente muy fuerte, una competencia muy fuerte de calidad. Y usted con su pequeño problema de su hijito, y además usted, mujer sola que educó a su hijo, seguramente sobreprotectora, viene a defender aquí a su hijo, no nos moleste, ¿no? Eso me asustó. Y como en su momento de ya varias veces que a esa mujer no le hacen caso, hacen todo el ritual de disculpa, eso que también me asustó, el rebajarse así de esa manera frente a alguien, pero ella empieza a gritar, pero tómenme como humana, soy humana, ustedes también son humanos. De veras, la puesta en escena, Hammurabi, de cómo lo muestra, la puesta en cámara, los colores y todo, nos muestran cómo que ciertos rituales son como robótica, ¿no? Son como de inteligencia artificial y no humanos, y que esa mujer se debate frente a eso, ¿no? Después en la segunda hay una especie de tortura contra el maestro, pero no me quiero alargar. Y en el tercero conocemos como el mundo infantil, que está cargado de dudas, de miedos, de oscuridad, de no saber del padre, y que finalmente lo monstruoso está no tanto en él y sus dudas, sino en el entorno que no lo reconoce como lo típicamente infantil. Eso me parece maravilloso. Lo que en Shoplifters todavía era
tremendamente, ¿qué te diré? Pues visto con humor. Aquí sí me hace que casi está visto ya en el tercer capítulo, en la tercera vez que vemos ese mismo evento. Me parece como de cine de horror, ¿eh? De cine de horror donde todos salen finalmente lastimados o son lastimados desde el inicio para tener un final ya un poquitito más luminoso. No sé si tú lo veas también, tú sabes más de cultura japonesa que yo porque estás estudiando japonés y sentí muy brutal, muy fuerte la película en ese sentido de lo que la sociedad y los rituales sociales le imponen al individuo. A mí lo que me impresiona es, ya en la última parte sí, cómo maneja el tema de la infancia. Koreda no, creo que sus personajes infantiles que casi siempre poblan la filmografía de este realizador, son personajes que no son como adultos pequeños, que a eso a veces tienden mucho los norteamericanos a querer mostrarlos como si fueran adultos pequeños, que son muy comprensivos como de su mundo, y aquí no, es un personaje que tiene miedo ante lo que está pensando y sintiendo y pasando por lo que está descubriendo de sí mismo, ¿no? Y tiene también capacidad de decisión, ¿no? Reconoce perfectamente por qué miente, ¿no? O por qué hizo una mentira que generó consecuencias en otras personas, ¿no? Eh, y al mismo tiempo no estigmatiza y no demoniza, ¿no? A personajes que quizás, como la directora de la escuela, que quizás sientes, no entiendes por qué toma esa actitud tan a la defensiva, ¿no? Y después vamos reconociendo también por qué miente o por qué omite cosas, ¿no? Ante la historia y que eso genera o causa, conflictos en otros personajes. De nuevo, es que hay esta presión enorme de la apariencia y de lo que esperas que otros sepan, conozcan y piensan de ti, y ya después la verdadera forma de ser de uno, ¿no? Y el pensamiento genuino de lo que uno piensa, y ese contraste que es muy de la cultura japonesa, aquí lo expresa muy bien a través de la narrativa, de cómo va revelando, ¿no? La dimensión y el pasado de los personajes, y eso me gusta mucho en Koreda, ¿no? Es alguien que construye muy bien sus relatos, es muy buen narrador, ¿no? En ese sentido, y aquí es otra muestra más de la maestría de Koreda. ¿Será un poquitito la idea de que la represión y esos rituales y esa presión social crea monstruos, Monstruos. crea ideas monstruosas en un chico? Y también habría que ver y habría que investigar, y eso pues tú y yo deberíamos de hacerlo, lo que significa lo de cabeza de cerdo y lo que significa el cerdo en la cultura japonesa, porque los niños hacen ese tipo de preguntas. Los niños todo el tiempo están preguntando sobre monstruos, sobre cabeza de cerdo, tiene que ser algo muy instalado, podemos decir, culturalmente en la sociedad, porque en esa película me parece que es sumamente presente, ¿no? Sí, bueno, sí, todo el bestiario, digamos, japonés está ahí muy presente, y lo interesante es cómo lo incorpora a su vida, ¿no? Cómo se ve a sí Sí. mismo como si fuera ese monstruo, y cómo un niño podría pensar algo así. Eso quizás es lo que me parece como más shock, con más shock, pues, ¿no? Sí, Desde este sí, lado del sí. mundo, ¿no? Sí. Corea te dedica ese film, al fin lo vemos en los créditos, al compositor maravilloso japonés que terminó la película de fallecer, Ruichi Sakamoto, y al principio del bloque escuchamos su composición Aqua, que es para la película, y vamos a despedirnos con esa última canción que es Hikari, también de Ruichi Sakamoto,
invitándolo a que vea la película y que como nosotros se someta a vivirla y no entendiendo todo, de todas maneras podemos reconocer una gran obra maestra de Hirokazu Koreeda, su última película. Muchas gracias y por hoy nos despedimos entonces con esa composición de Ryuichi Sakamoto. Por hoy, cerramos La Ventana Indiscreta. Nos escuchamos la próxima semana.